Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos otro de esos excelentes testimonios con un marco apologético, de esos que dan de qué hablar porque son de mucho fruto y de mucha bendición. Y les estoy hablando de que hoy tenemos nuevamente nuestra sección Preguntando se llega a Roma. Tengo un invitado muy especial que en un momento se los voy a presentar porque tiene un testimonio impresionante. Ya nos vemos. Mis hermanos, les quiero presentar, tengo aquí conmigo a Miguel. Miguel, bienvenido, mi hermano, por primera vez aquí a Enfoca tu Fe en este programa Preguntando se llega a Roma. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, William? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad, no la esperaba en absoluto porque, pues bueno, esto surge a raíz del video que subí y honestamente tenía pocas expectativas sobre ese video. Y curiosamente ahorita es el video con más reproducciones. Entonces me siento halagado de que me hayas invitado y has considerado que este testimonio es valioso. Y pues por supuesto, si hay aquí algún seguidor tuyo que haya visto ese video, le agradezco, la verdad. Si dejó un comentario, si dejó una oración como lo pedí, pues bueno, le quiero agradecer a tus seguidores y a las personas que estén viendo este video. Claro que sí, mi hermano, totalmente. Y no solamente eso, es que es muy posible que de pronto alguno, si de pronto ha estado un poco despistado de las redes sociales, un poco aislado de YouTube por estos días y no ha visto el video que subiste, hermano, donde cuentas un poco de manera más general el testimonio que hoy vamos a profundizar, pues de todas maneras también lo vamos a dejar acá en la descripción del video para que no solamente vayan a ver el video, sino que también vayan a suscribirse al canal de Miguel. Por eso precisamente también aprovecho para darles la bienvenida a todos los hermanos que se van conectando en este momento a esta transmisión especial de Preguntando se llega a Roma. Recuerden, mis hermanos, yo siempre les digo, esta campaña la empezó en algún momento mi gran amigo Fray Nelson Medina, cuando muy adecuadamente dijo, es que el algoritmo eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Y yo lo he replicado aquí ya varias veces. Es que el algoritmo de los canales católicos somos nosotros mismos, ¿ya? YouTube funciona con una cosa que se llama algoritmo. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? Funciona dependiendo de la cantidad de likes, de compartir, de comentarios y de suscripciones que la gente vaya teniendo en los canales. Entonces, cuando la gente va teniendo este tipo de interacción con los canales, el algoritmo de YouTube empieza a funcionar y hace que ese video se le comparta a muchas más personas. Entonces, si queremos que este tipo de contenidos se le comparta a otras personas que quizás todavía no lo conocen, si tú en algún momento has visto o pensado que este tipo de contenidos te son de bendición, son de fruto para ti, para tu familia, para tus amigos, pues ayúdanos compartiendo, dándole like, diciéndole a otras personas que aquí estamos haciendo este tipo de contenidos y no solamente este canal, sino el de muchos otros hermanos también católicos. Y en esta ocasión, por ejemplo, también como el canal de mi amigo Miguel, que tenemos el día de hoy para contarnos un testimonio muy hermoso, muy bonito, porque yo creo que es la primera vez que aquí en Enfoca tu Fe voy a tener una persona que viene del mundo que viene Miguel, que ya él mismo nos lo va a contar en un momento. Pero como más de uno de ustedes de pronto no sabe quién es Miguel, vamos a arrancar con la primera pregunta de este programa y es, ¿quién es Miguel? Miguel, mi hermano,
¿Vos quién sos? ¿De dónde venís? ¿De dónde saliste? ¿Sos un laico? ¿No sos un laico? ¿Sos católico? ¿No sos católico? ¿Dónde vivís? Contanos un poquito, hermano. ¿Quién es Miguel? Bueno, Miguel se identifica como una persona de religión católica, ¿no? Principalmente mi identidad es que soy un católico, soy un cristiano católico. Eso es la principal o es la esencia de mi persona. Ya como cosas secundarias, puedo decir que tengo 23 años, vivo en el norte de México, soy una persona, no estoy casado. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en teología en la Universidad Católica Lumen Gentium y mi vocación principalmente es la de querer ser un teólogo, pero con un enfoque apologético, por supuesto, como he venido haciendo en estos años como católico. En las redes sociales, aunque apenas me voy lanzando a todo este mundo de YouTube, no había dado el paso todavía, pero ahorita aquí estamos. Gracias a Dios, Dios puso sus tiempos, determinó que fuera en estos momentos y creo yo que es por alguna razón. Tengo una página en Facebook enfocada también a la divulgación teológica y apologética, se llama Teología y Catolicismo, así como tengo una página web llamada también Teología y Catolicismo, donde he escrito diversos artículos y también he traducido algunos cuantos de pues apologistas estadounidenses. Actualmente me enfoco sobre todo pues en mis estudios de la universidad, en mi trabajo y pues planeo que esto tenga algún desarrollo posterior en la Academia Católica, es decir, que mis estudios de teología van enfocados a eso, en aportar mi granito de arena en lo que es la Academia Católica, porque pues bueno, hay algunas personas que ven ciertas deficiencias eh, que no se han cubierto. Y pues bueno, creo yo que todos estamos llamados a ayudar en la viña del Señor y espero que el Señor me quiera en ese lugar que yo estoy buscando. Pero por supuesto siempre estamos sujetos a la voluntad de Dios, ¿no? E ir a donde Él nos llame. Amén, qué belleza, mi hermano. A mí me tiene sorprendido y muy contento el ver cómo muchachos tan jóvenes se están acercando a la fe, pero no simplemente como el católico que va simplemente a calentar sillas, sino, por ejemplo, con unas ganas, por ejemplo, incluso de ser teólogo, estar estudiando teología. O sea, no es muy común ver un muchacho que quiera estar estudiando teología, pero por ejemplo, en el caso tuyo, Miguel, vos querés ser teólogo, pero no sentís todavía como la vocación al sacerdocio, o sentís de pronto como ese llamadito también por ese lado, o cómo es la cosa ahí en ese sentido, hermano. Contanos ahí. Yo ya tuve un proceso de discernimiento vocacional, lo llevé acompañado de un sacerdote y creo yo que mis conclusiones, al menos hasta ahorita, ¿no? No voy a hacer que en el futuro cambie a otros planes, pero ahorita yo me veo proyectado como un teólogo que pretende estar casado, ¿no? Como un laico. Por supuesto, el sacerdocio llama la atención, creo yo, a cualquier persona, pero si no tenemos ese llamado, pues es difícil arriesgarnos, ¿no? A seguirlo. Creo que es una decisión que se tiene que meditar muchísimo y llevar mucho en oración. Y claro, yo siempre estoy abierto. Si el Señor en algún momento me llamase al sacerdocio, pues con su gracia yo me lanzo al sacerdocio. Pero actualmente siento una vocación matrimonial y en el aspecto teológico, en mis estudios teológicos, pues van más orientados desde un enfoque laical y no sacerdotal. Excelente, muy bien, hermano, así tiene que ser. Y bueno, y eso precisamente me da paso como para preguntarte, hombre Miguel, ¿hace cuánto que abrazaste la fe católica? O sea, ¿hace cuánto que decidiste empezar este caminar como católico, pero de una forma coherente, de una forma consciente, de saber que es que estás en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, de querer vivir obviamente una vida sacramental, de confesión, de Eucaristía? ¿Hace cuánto que sos católico, hombre, Miguel? Es muy buena la matización que haces en la pregunta
de cuándo fue un católico con convicción, porque cuando yo decidí ver al catolicismo con otros ojos, porque en mi pasado fui muy anticatólico, yo en ese proceso, en ese discernimiento, tenía varias opciones, como, em, ¿cómo decirlo? Habían varias denominaciones que yo veía como viables para vivir el Evangelio. Independientemente de sus diferencias, las veía como viables para vivir el Evangelio. Y el catolicismo no lo veía de esa forma. El catolicismo de plano lo descarté a priori. Pero cuando yo empecé a ver el catolicismo como una forma viable en donde yo pudiera vivir el Evangelio, asistí a la iglesia, pero no como un católico convencido. Simplemente veía el catolicismo como una denominación entre tantas denominaciones en las que, por supuesto, Cristo estaba presente. Creo yo que cuando fui un católico convencido, fue cerca de ya para cumplir los 19 años, porque recuerdo que la primera vez que fui a una iglesia católica fue cuando cumplí 18 años. O sea, no que fui a una iglesia católica, porque ya había una iglesia católica, sino que fui a la iglesia católica a vivir el evangelio. No como un católico convencido en todas sus doctrinas, pero sí buscando a Dios en la iglesia católica. Pero como te digo, también de esa perspectiva que tenía Miguel en ese entonces, podía encontrar a Cristo también en otras denominaciones. Ese era mi enfoque en ese momento. Creo yo que calculándole llevaré unos 5 años como católico convencido. Pero claro, también yo ya había sido católico pues desde mi nacimiento. Fui bautizado en la iglesia católica, hice mi primera comunión y la confirmación no la hice sino hasta después, hasta mi segunda etapa como católico, que es la que estoy viviendo ahora. Y creo yo que encaja perfecto porque, por supuesto, ahora en esta etapa como católico he confirmado mi fe. En este momento me siento seguro de mi fe. Totalmente, yo creo que así mismo nos ha pasado a varios, obviamente, que digamos que en algún momento fuimos católicos, nos alejamos, nos metimos al lodo, indiferentemente en el tipo de lodazal que nos hayamos metido. Yo en mi caso, obviamente, fue por una parte no cristiana, pero cuando obviamente venimos otra vez a abrazar la fe católica, y vivimos ese proceso de confirmación, es un momento hermoso. Yo, por lo menos, de manera personal, yo lloré como niño hermano mientras estaba ahí frente al obispo en el momento de mi confirmación. O sea, yo ahí sí sentía como que, no, wow, o sea, es un momento indescriptible. Miguel, entonces, en ese sentido, mi hermano, ahora sí, empiézanos a contar, por favor, ya que nos dices en este caso que fuiste católico así de niño, o sea, te bautizaron de bebé y todo, ¿cierto? Como a muchos y a la gran mayoría de latinoamericanos hemos sido bautizados de niños, pero en algún momento nos alejamos. ¿Cómo fue ese alejamiento? ¿Por qué se dio? ¿Y en dónde fue que tuviste ese alejamiento? ¿Cuál fue la cosmovisión cristiana o no cristiana? ¿O qué tipo de denominación? ¿O en dónde fue que estuviste, mi hermano, alejado de la casa, alejado de la fe católica? Cuéntanos, por favor, ese trayecto que viviste, que básicamente es algo muy similar a lo que nos contaste en el video, pero como decíamos en el principio, hay muchas personas que quizás de pronto todavía no lo han visto y la idea es que aquí podamos obviamente profundizar y empezar como a detallar un poco más todo esto que nos generalizaste un poco en ese primer video, hermano. Cuéntanos, por favor. Okay. Bien, yo tenía 14 años. Bueno, yendo un poco más atrás, debo admitir que nunca fui un católico por convicción. Sí, ciertamente iba a misa los domingos, era una persona que no faltaba al catecismo, era de que me sabía los rezos y todo ello, ¿no? Sin embargo, antes de apostatar de mi fe, en aquel entonces, yo solamente me había confesado una vez, que fue en mi primera comunión, y había recibido el sacramento de la Eucaristía en solo 2 ocasiones. Entonces, por supuesto, yo no puedo decir que era un católico convencido. Aquí, bueno, que cabe el dicho de que los católicos se salen de la iglesia pues por ignorancia. Y por supuesto, yo atribuyo mi abandono a la iglesia a la ignorancia, en que nunca fui un católico convencido. Honestamente, antes de
que yo cambiara de denominación, nunca me había interesado tanto Dios, ¿no? Vivir el evangelio, buscar el evangelio. No estaba convencido de hacerlo, ni siquiera le daba importancia, era bastante indiferente a ello. Creo que eso a mí me puso en una posición bastante vulnerable para que viniera otra persona no católica y me presentara el evangelio. O bueno, el evangelio, vamos a decirlo así. Cuando yo tenía 14 años de edad, fue cuando se da todo este desarrollo de mi conversión a otra denominación. Yo recuerdo que en mi colonia había una cancha de fútbol y yo iba ahí a jugar todos los días sin falta iba a jugar, pero en esa cancha de fútbol había un copastor, le dicen ellos, no protestante, no creo que le haría justicia al protestantismo si dijera que esta denominación es protestante, pero era pastor finalmente. Él era un pastor modalista o unicitario, como lo conocen algunos, ¿no? Otros le dicen los solo Jesús. Y yo escuchaba que él predicaba muchísimo a los jóvenes, pero al mismo tiempo los jóvenes lo detestábamos porque era de los que predicaba, pero no practicaba lo que predicaba. Entonces era una persona que pues en ese entonces era muy detestable. En un momento este copastor empezó a pedir disculpas, nos pidió disculpas, admitió sus errores y entonces es cuando yo empecé a prestarle atención a todo lo que él decía. Básicamente su predicación siempre se centró en un enfoque escatológico, en la venida de Jesús, en la segunda venida de Cristo. Como el modalismo tiene un enfoque pentecostal, los pentecostales enfatizan muchísimo la segunda venida de Cristo y las señales, perdón, de los últimos tiempos. Pero el problema que suele haber con los pentecostales es que sobreexageran las cosas que suelen ver y llegan a un punto en el que ya están embabucados, no sé si suene fea la palabra, en muchas conspiraciones, al punto de que, por ejemplo, cualquier avance tecnológico ya lo suelen ver como una señal del diablo, ¿no? Como que Satanás se está introduciendo en el mundo. A ver, ciertamente hay señales. La Biblia dice que va a haber señales, pero tampoco podemos estar buscando señales por debajo de las piedras. Como Sin el Chichi embargo, Ávila, eso es como el Chichi Ávila cuando decía que el televisor era la cajita de Satanás, ¿sí o no? sí lo conozco bien ahí. Entonces, una persona que no tiene conocimientos de las escrituras, como no los tenía yo en ese momento, y como te digo, en un estado bastante vulnerable, en un estado de ignorancia, vienen y le cuentan todas estas cosas de cómo va a ser el fin del mundo, cómo literalmente va a aparecer un dragón en el cielo, una bestia va a salir del agua, porque este pastor hablaba mucho del apocalipsis, pero de una forma hiperliteralista, o sea, no miraba símbolos, él realmente creía que estas cosas iban a suceder tal cual se narraban. Todo esto a uno como que te lleva en el viaje de la ciencia ficción y siente una atracción natural hacia esas cosas, ¿no? Por eso vemos tantas películas de ciencia ficción. De hecho, hay un género de películas que se llama apocalípticas o películas post-apocalípticas. Entonces, y claro, de algún lado tenía que haber salido el nombre, ¿cierto? Entonces, sí, tienes toda la razón, hermano. Somos muy inclinados, obviamente, a querer como degustar y como ver un poco más como ese tipo de momentos. Es verdad, hermano. Y claro, por supuesto que uno cuando ve una película no piensa que esas cosas realmente van a suceder, porque la película únicamente te narra eventos que uno intuye que son ficción. Pero cuando viene una persona y te dice, mira, es que tal noticia dijo esto y tal científico descubrió esto otro, y mira cómo coincide esto con lo que sucedió en Israel, entonces uno empieza a decir, bueno, esto ya no es solo ficción, porque hay pruebas que apuntan a que realmente van a ocurrir estas cosas. Entonces uno empieza a tener miedo, porque por supuesto, uno no quiere morir, uno no quiere perecer. Entonces ahí uno empecé a escucharlo, empecé a escuchar más a este pastor con atención. Entonces cuando él nos explicaba y nos veía con miedo, nos decía que para huir de todas estas cosas teníamos que acercarnos a Jesús, teníamos que acercarnos a Cristo. Y por supuesto, como la mayoría éramos católicos nominales, empezaba a hablar en contra de la Iglesia Católica para quitarnos esas ideas de la cabeza y poder introducirnos a su mundo, a su perspectiva teológica. Yo pues le hacía las preguntas
básicas de por qué ellos negaban que María fuera madre de Dios. Si pues bueno, ves a la Virgen María plasmada en innumerables figuras con el niño Jesús en los brazos. Y pues él daba las respuestas típicas, ¿no? De que, oh, es que era su madre, pero nada más en la carne, no de su divinidad, o cosas por el estilo, ¿no? Críticas al Papa, obviamente también conspiraciones en torno al Vaticano, cómo de ahí iba a salir la bestia, el anticristo y bla, 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 ¿no? La típica interpretación de Apocalipsis 17 que cuando uno no conoce el contexto de las escrituras, se queda anodadado, ¿no? Piensa que realmente la Iglesia Católica está profetizada en Apocalipsis 17 como la gran ramera. Y bueno, en ese entonces, a los 14 años de edad, fue cuando yo di el paso a la iglesia modalista o de los solo Jesús. Ahí empezó toda mi apostasía, vamos a decirlo así. Y pues bueno, fui abandonando y cada vez más teniéndole cierta tirria, rencor o desprecio a la Iglesia Católica, porque no nada más te entrenaban para atacar la Trinidad, te entrenaban para atacar a la Iglesia Católica, porque pues la Iglesia Católica siempre es objeto de ataque de todas las denominaciones, ¿no? Pero en esta denominación modalista era especialmente aborrecida la Iglesia porque estaba vinculada al final de los tiempos, ¿no? Como la Iglesia enemiga. Una pregunta ahí, hombre Miguel. Lo que pasa es que yo he conversado con varios católicos que precisamente siempre terminan manifestando a veces la misma duda cuando se les menciona el tema pues como del modalismo y esta parte, pero yo creo que no es lo mismo cuando lo explica uno que de pronto no vivió ese tipo de procesos que como una persona que obviamente así como vos hermano, gracias a Dios te tenemos aquí en este momentico, hermano, como para exprimirte un poco, ¿cierto? Y, hombre, Miguel, ¿cuál es la diferencia entre un modalista y un unicitario? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Hay diferentes tipos de modalistas o es un modalismo y hay diferentes tipos de unicitarios? Explícanos un poco eso, mi hermano, como para que podamos quedar un poco más claros y hablemos del mismo idioma, que cuando de pronto hagas mención de modalista o hagas mención de unicitario y esto podamos entonces como que irnos entonces en la misma línea. Bien, unicitario y modalista es básicamente una forma de decir lo mismo, ¿no? Claro, está otro término parecido a unicitario que es unitario. Pero los unitarios, si bien uno podría catalogar a los modalistas como unitarios, no todos los unitarios son modalistas. Por ejemplo, unitario implica que creen en un Dios que es unipersonal. Pero bueno, los testigos de Jehová creen en un Dios unipersonal, pero también los modalistas creen en un Dios unipersonal. Pero un testigo de Jehová y un modalista no creen lo mismo. Un modalista, un unicitario, es aquel que confiesa un Dios que es unipersonal, un Dios único en un sentido estricto numérico, pero que este Dios, como dice el nombre modalismo, que viene de modos, se manifiesta de diferentes maneras. Tiene tres modos de existencia. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según la dispensación de los tiempos. Entonces, uno puede ver que Dios se manifiesta como Padre en el Antiguo Testamento, que se manifiesta como Hijo en el Nuevo Testamento, inicios del Nuevo Testamento, y se manifiesta como el Espíritu Santo posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo. Son los tres modos de existencia de un único Dios, de una única persona en Dios. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrían a ser una sola persona y no tres personas, como lo entendemos los trinitarios. Pero en el unitarismo, ellos no creen que en Dios haya tres modos de existencia, porque creen que Jesús, por ejemplo, es una entidad diferente al Padre. Jesús no vendría a ser Dios, solamente el Padre vendría siendo Dios, el Hijo podría ser, pues bueno, desde una perspectiva de los testigos de Jehová, un semidios, el arcángel Miguel, o desde una perspectiva adopcionista puede entenderse de otra manera. Y bueno, el unitarismo puede englobar varias perspectivas, pero el unicitarismo no engloba varias perspectivas. Claro que en la historia de la iglesia han habido diferentes referentes que han explicado el modalismo con diferentes expresiones,
pero finalmente estas diferentes expresiones del modalismo conducen a lo mismo. Algunos le llaman monarquianismo, otros le llaman modalismo, otros le llaman unicitarismo, otros le llaman solo Jesús, etcétera, pero son formas de decir lo mismo. Todas estas formas de expresarse de un Dios unipersonal que se manifiesta en tres modos de existencia van a lo mismo. Entonces no hay una diferencia sustancial, simplemente en los términos. A veces digo modalismo, a veces digo unicitarismo, porque las personas lo conocen de distintas maneras. No suelo utilizar términos para hablar de los modalistas, como por ejemplo creyentes de la unicidad de Dios, porque se presta confusión, porque los trinitarios también creemos en la unicidad de Dios, creemos que Dios es único. Pero si nosotros empezamos a relegarles este nombre a los modalistas, de pronto uno empieza a creer que los trinitarios no creemos en la unicidad. Uno puede ir a la Suma Teológica y ver que Santo Tomás defiende la unicidad de Dios. Puede ir a los tomistas clásicos y ven que defienden la unicidad de Dios, pero no implica defender el modalismo. Son cosas distintas. Una cosa no lleva a la otra, pues. Entonces eso. Excelente, gracias hermano por esa excelente y buena aclaración. Ahora ya hermano, continúa entonces con tu parte de la historia hermano, ya he entendido esta parte del modernismo. Bueno, como te comentaba, yo a los 14 años di el paso al modalismo y empecé a asistir a esta iglesia y pues bueno, me empecé a llenar de estas doctrinas. Algo que yo noté cuando me adhería a esta secta, vamos a llamarlo, porque es lo que es, lastimosamente es una secta, es que yo empecé a tenerle mucho amor, en particular a la doctrina del modalismo. Aquí obviamente no se concebía solamente la doctrina del modalismo, se entendían muchas otras doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Habían también, por ejemplo, las perspectivas, bueno, eran unos acérrimos enemigos del diezmo. Ellos no pedían diezmo ni nada. Habían otras doctrinas más morales o de práctica, como la vestimenta. Estaba prohibido ver televisión, estaba prohibido estudiar teología o filosofía. Todo está enfocado en apresurarse a santificarse para irse en el arrebatamiento. Esa era la prioridad de esta denominación. Y por supuesto, ellos decían que nadie podía salvarse si no creía que Jesús era el Padre. Y bueno, uno absorbiendo todas esas cosas sin saber nada, pues le presta demasiada atención. Yo me empecé a llenar de este conocimiento del modalismo precisamente porque me importaba sacar a los trinitarios de su error, ¿no? ¿Cuáles eran mis prácticas diarias? Bueno, hacía mucha oración y en el ejercicio intelectual era leer las escrituras y en cada parte de las escrituras buscar referencias a la divinidad de Jesucristo y a su igualdad personal con el Padre. Ese era mi ejercicio intelectual en cuanto a las escrituras. Por otro lado, algo que yo hacía un tanto escondidas, porque no es como que les agradara mucho a ellos, era leer teología de unicitarios o apologistas unicitarios. En ese sentido, yo me llené de artículos de Julio César Clavijo Sierra, que muchos lo recordarán porque fue el primer oponente de Dante cuando se empezó a introducir en los debates teológicos contra los protestantes. Pues bueno, su primer debate tengo entendido que fue contra Julio César Clavijo Sierra, que posiblemente sea el mejor exponente unicitario de habla hispana. Él tiene un blog en el que tiene bastantes artículos de él, artículos traducidos de otros apologistas o referentes del modalismo que son muy conocidos como Stephen Ritchie o David K. Bernard, que son apologistas estadounidenses y pues tienen bastante peso, entre comillas, en aquellos lugares. Y bueno, yo era de que leía todos los días artículos de esta página, los repasaba, los ponía en práctica, todos los días debatía con trinitarios, llegué a tener debates en vivo con trinitarios, aunque seguramente se perdieron porque no recuerdo ni siquiera los grupos en que los tuve,
sí, todo mi ejercicio intelectual como unicitario se basaba en defender la doctrina del modalismo. Yo no conocía otra doctrina, yo no sabía cómo defender el arrebatamiento, no sabía cómo defender eh, otras doctrinas como el dispensacionalismo, todas esas cosas. Yo no sabía cómo defenderlas, pero lo que sí sabía defender muy bien era el unicitarismo. Habían personas que creían que yo era un maestro en ese sentido o que era un teólogo en ese sentido, pero yo jamás había estudiado teología en ese entonces. Como te digo, a mí me tenían prohibido estudiar teología o filosofía. Irónicamente fueron las cosas que me llevaron a mí a abandonar el unicitarismo. Pero bueno, yo me empecé a llenar mucho de este conocimiento del modalismo y así pasó mi vida durante esos años. Pasó mi vida, era bastante repetitiva en ese aspecto, duré años debatiendo con trinitarios, hasta que llegó un punto en el que yo pasé una experiencia personal bastante dura para un adolescente. Eh, no lo cuento porque es algo bastante personal y fuerte, pero eso a mí me llevó a una depresión muy fuerte, me llevó a un desánimo muy, muy fuerte. Y creo yo que para una persona que pertenece a una secta, lo peor que le puede suceder es caer en una depresión fuerte o en un problema emocional fuerte. Porque siendo estas denominaciones tan estrictas en alejarse del mundo, es muy complicado que uno pueda salir de estos baches simplemente siguiendo las prácticas religiosas de esas denominaciones. Porque uno no puede ni siquiera distraerse con otra cosa que no sea leyendo la Biblia, y a veces uno no tiene ganas de leer la Biblia y no está mal, siempre y cuando no se vuelva un hábito. Eh, pero es que aquí, en esta denominación, mis únicas soluciones era lee la Biblia y ora. Ok, puedo leer la Biblia y puedo orar, pero necesito más, o sea, necesito más ayuda, necesito un acompañamiento, necesito alguien con quien desahogarme, alguien que me aconseje de una forma práctica cómo salir de mi problema. No que simplemente me diga, tienes que estar quieto, tienes que esperar a que Dios obre. Sí, mientras tanto, ¿yo qué hago? Simplemente me quedo de brazos cruzados esperando a que Dios, esperando la respuesta de Dios. No, o sea, también tengo que moverme en oración, orar y actuar. Y bueno, esto a mí me desmoralizó bastante debido a la mala enseñanza espiritual que viví en esta iglesia, pues yo no tenía herramientas para afrontar las dificultades, no sabía cómo entender el sufrimiento, algo que en la iglesia católica me ha venido de maravilla, porque la iglesia católica tiene excelente, los santos de la iglesia católica te explican excelentemente los sufrimientos de la vida, te dicen cómo llevarlos, te dicen por qué Dios los permite, te ayudan a encontrar el consuelo. Hay mucha riqueza espiritual en la iglesia católica. ¿Quieres decir algo, hermano? Sí, te iba a preguntar, Miguel, ¿y cómo era el tema entonces ahí de pronto con tu familia? ¿Ellos seguían siendo Uy, católicos o se pasaron también nuevamente al modalismo? ¿Cómo era el tema ahí pues como con la familia? Si de pronto podemos saber. y fíjate que eso, yo me arrepiento muchísimo de muchas acciones que tuve con mi familia, porque ellos siempre han sido católicos, ¿no? Así no sean católicos practicantes, al menos mantienen ciertas tradiciones católicas. Ellos nunca se fueron al modalismo, gracias a Dios. Y tuve muchos problemas, porque como te digo, en esta denominación eran sumamente estrictos en alejarte del mundo. Entonces, por ejemplo, yo no celebraba Navidad y veía cómo mi familia con tristeza se iban con mi abuela a celebrar la Navidad mientras yo me quedaba en mi casa o me iba con la iglesia a orar o a hacer otra cosa. Año Nuevo tampoco podía celebrarlo, ni siquiera daba el abrazo de Año Nuevo. Este, Cuando se reunía mi familia no iba con ellos porque en mi iglesia me prohibían juntarme con mundanos y eso incluía a mi familia. Entonces era una iglesia que me aisló mucho de mi familia. Y lo más triste es que fue durante mi adolescencia, de los 14 a los 18 años, estuve completamente aislado de mi familia, a pesar de que vivía en la misma casa. Y tuve muchos problemas, muchas peleas,
por ese espíritu fanático que yo tenía de estarlos atacando, de estarles criticando su fe católica. Son cosas de las que todavía me arrepiento, la verdad, y que a veces las recuerdo y todavía me siguen doliendo. Pero sí, sí fue bastante complicado, fue una lucha interna muy, muy fuerte. Y bueno, ahorita yo veo que ellos me querían ayudar realmente porque ellos como gente adulta podían ver lo peligrosa que estaba haciendo esta secta para mí. Pero pues lastimosamente como adolescente no los escuchaba. Un adolescente bastante lavado del cerebro, ahí sí. Y bueno, eso fue Muy mi... curioso porque la rebeldía, la rebeldía de la adolescencia usted se agarró fue en una secta modalista, impresionante. Dale, mi hermano, entonces continuamos contando. Sí, sino que se me abrió pues como esa dudita pues respecto al tema de la familia, porque si de pronto también se hubieran ido con vos hacia el tema del unicitarismo y eso, entonces bueno, y cómo en este momento ya todo, pero bueno, listo. O sea, que supongo que cuando te hiciste católico lo tomaron pues de mil maravillas, pero ya enseguida nos comentas pues bien cómo esa parte. Continúan ahí con tu historia. Sí, y bueno, yo creo que me sentiría más culpable si los hubiera logrado convertir al unicitarismo. Gracias a Dios no me hicieron caso y me tomaron a loco. Y bueno, hermano, ya entrando más en materia, ¿no? A la conversión, donde está el punto de conversión. Como te digo, yo estaba sufriendo bastante en este trayecto y me alejé de la iglesia, me alejé de la oración, pero fíjate que lo que nunca me alejé de tanto que me apasionaba era del estudio del modalismo. Yo seguía estudiando el modalismo, me seguía grabando textos bíblicos. Hasta la fecha tengo muchos textos bíblicos grabados y de hecho cuando me hice católico me era muy difícil romper mi lenguaje de oración o como estaba habituado a orar. Ya a Jesús le llamaba Padre, al Espíritu Santo le llamaba Padre, pero era de forma inconsciente porque así estaba acostumbrado. Eh, entonces, cuando yo me alejé de la iglesia, yo todos los días sentía ese remordimiento y sentía que Dios me decía que volviera, pero no era lo mismo. No sentía que Dios me dijera, vuelve aquí donde mismo. Sentía el llamado de Dios, pero era un llamado distinto. No era de volver a lo mismo. No, no sé muy bien cómo explicarlo, pero sentía que Dios me hablaba. Llegó un momento en el que yo dije, bueno, ya estuvo bueno de estarme haciendo tonto, tengo que volver a Dios, tengo que volver al Señor, tengo que volver a adorarlo. Pero ahí a mí me surgió una pregunta. En esta iglesia, algo que se me pasó a contar, es que tenían muy fuertemente la convicción de que Cristo fundó una sola iglesia, que fundó una iglesia y que esa iglesia tenía que mantener una unanimidad doctrinal. Eso es muy, muy extraño, ¿no? Pero teníamos que mantener una unidad doctrinal en todos los puntos. Entonces eso a mí me empezó a carburar y dije, bueno, es que Cristo fundó una iglesia. Y ojo, yo todavía no había hablado con un apologista católico, ¿no? Ningún católico me lavó el cerebro, me empezó a intuir. No, yo es lo que yo aprendí en esta iglesia. Cristo fundó una iglesia, es lo que dice la escritura, y tiene que haber unanimidad doctrinal. En ese entonces, yo había leído un artículo de Clavijo que tenía que ver con la historia de la iglesia y si la iglesia modalista unicitaria resistía el examen de la historia de la iglesia. Lo que yo me llevé fue una sorpresa cuando me di cuenta que el modalismo en la historia de la iglesia está muerto. Uno lo ve hasta el siglo II con Sabelio, bueno, siglo III más bien, con Sabelio, después lo ve con Noeto, después lo ve con Praxias y luego muere el modalismo. Hasta no es la Edad Media, como en el año 900, no recuerdo el nombre de este alemán, porque es un nombre raro, pero era un astrólogo que mantenía la doctrina modalista y hasta ese entonces se deja ver de nuevo el modalismo, pero muere este astrólogo y vuelve a morir el modalismo. Ya después, el propio Clavijo narra estas cosas, ¿no? Se da el caso de Miguel de Servet, quien dicen que lo mató Calvino, y Clavijo alegaba que Servet era un modalista. Yo investigué y honestamente no puedo tener los suficientes elementos para decir que Servet era un modalista,
tengo los elementos para decir que negó la Trinidad, pero negar la Trinidad no te lleva al modalismo necesariamente. Entonces, pero bueno, vamos a suponer que Servet también creía en el modalismo. ¿Qué pasa con la brecha desde el año 900 hasta el siglo XVI? Del siglo X al siglo XVI solamente vemos a Servet. Muere Servet y ya no vemos de nuevo el modalismo, sino hasta el año 1913, cuando nace cuando el pentecostalismo sufre una ruptura, el pentecostalismo clásico, y de ahí se desprenden los pentecostales unicitarios. Es decir, ellos nacen del cisma, del cisma, del cisma, del cisma, del cisma. O sea, son una iglesia bastante rota. Entonces yo empecé a pensar en las promesas de Jesús. Bueno, es que Jesús dijo, el reino de los cielos es como una ciudad asentada en un monte alto, que no puede pasar desapercibida. Pero yo veo que la iglesia unicitaria pasa desapercibida en la historia. No resiste los anales de la historia. Y recordaba también lo que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una lámpara no puede esconderse debajo de la cama, sino que se pone en el candelabro para que alumbre a todos los hombres. Bueno, ¿a quién alumbró el unicitarismo después de Sabelio? Si no lo vemos en la historia. ¿A quién alumbró antes de Servet? Si no lo vemos ahí. ¿Dónde estaban? La respuesta de Clavijo era, no, es que los trinitarios hicieron una persecución sistemática contra los unicitarios o los creyentes del nombre y nos mataron, nos están matando y nosotros estamos escondidos. Y eso me llevó a otra reflexión. Tan débil es el Dios de los unicitarios, tan patéticamente débil es que unos simples hombres acribillaron a su iglesia. Pero Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Cómo es que hicieron una persecución sistemática y los borraron de la historia? Exacto, o sea, eso que estás diciendo es muy cierto, porque es que no quiere decir que, por ejemplo, la Iglesia Católica no haya sido perseguida. Toda la historia de la Iglesia ha sido con persecuciones, tanto persecuciones violentas como persecuciones mediáticas, persecuciones políticas, persecuciones emocionales, persecuciones culturales, sociales. Persecuciones es lo que ha tenido y tiene la Iglesia Católica, pero aquí sigue de pie. Nunca nos Aquí despidieron. sigue de pie. En ningún momento de la historia podemos decir, no, es que en este momento de la historia no hubo iglesia católica. Ahí sí, no. Ahí estábamos. Total. Y bueno, como te decía, uno puede pensar que a mí lo que me convenció fueron argumentos trinitarios bien elaborados, apelando al griego, a la exégesis, a la academia. No, a mí lo que me empezó a hacer romper con el modalismo fueron las promesas de Jesús. No tuve que irme a hacer exégesis de nada, simplemente ver las promesas de Jesucristo que son tan simples en las Escrituras. Eso me llevó a empezar a romper con el modalismo. Entonces, yo aquí, por supuesto, al ver todas estas cosas y reflexionar en cosas que nunca había reflexionado, yo empecé a tener miedo. Empecé a tener miedo porque toda mi vida había adorado o había creído que el Dios verdadero era un Dios unipersonal. Pero ahora estaba pensando en la posibilidad de que Dios fuera tripersonal y no unipersonal. ¿Cómo enfrenté esto yo siendo tan joven, sin acompañamiento espiritual? Porque ya no tenía acompañamiento espiritual, estaba lejos de la iglesia y no conocía a ningún cristiano trinitario que fuera mi amigo. Los conocía, pero era porque me detestaban como yo los detestaba a ellos, por lo blasfemo que llegué a ser contra la Trinidad. Esto a mí fue un conflicto espiritual y emocional bastante fuerte. Yo llegué a quebrarme muchas veces en oración y yo le decía al Señor, llegué a este punto, Señor, le decía, yo no sé si eres unipersonal, yo no sé si eres tres personas, yo lo que quiero es adorarte. Y si tú eres tres personas, llévame ahí. Pero si eres una sola persona, reafirma mi fe. Pero bueno, habían momentos en los que yo temía por mi salvación. Había una frase de una película que decía, eh, tenía que ver con mantener una creencia. No recuerdo muy bien la frase. Era como, temo entregar mi vida a esto, o temo estar equivocado,
y que de ello dependa mi eternidad. Entonces eso a mí me hizo pensar y dije, pero si me hago trinitario y estoy equivocado, ¿a dónde voy a ir? Pero si me quedo aquí, la Trinidad es el Dios verdadero, ¿a dónde voy a ir? Entonces eso a mí me quebraba espiritualmente y me acuerdo que lloraba y llorando le decía a Dios, por favor, dime a dónde tengo que ir, pero házmelo saber, háblame con tu voz, quiero escucharte o no sé, de cualquier forma, con un milagro como a Pablo, pero dime a dónde voy a ir a adorarte, qué tengo que hacer para adorarte. Entonces yo duré con este proceso unos meses y aquí se viene la respuesta de Dios. Tardó, pero llegó la respuesta de Dios. Un día yo estaba en mi feed de Facebook y me sale una publicidad de clavijo. Eh, ¿Quiere decir algo? No, dale, dale, dale. No, es que esta parte es fantástica. Dale, dale. Me sale una publicidad de Clavijo, de Julio César Clavijo Sierra, este apologista que yo admiraba tanto y de él dependía. Siempre que no encontraba la respuesta a una duda, iba a su página y él me la resolvía en su página. O iba a su libro, tiene un libro llamado Un Dios Falso llamado Trinidad, y ahí encontraba la respuesta. Me leí todos los libros de Clavijo. Entonces yo veo esta publicidad y veo a Clavijo por un lado diciendo que va a tener un debate. Y Clavijo tenía años sin debatir para ese entonces. Bueno, yo me quedé sorprendido y dije, por fin va a volver a debatir. Y en principio yo pensé que esa era la respuesta de Dios, ¿no? Un debate de Clavijo. Bueno, fue un debate de Clavijo la respuesta, pero no, no de lo que yo esperaba. Pero por el lado derecho de la publicidad veía un joven, una persona bastante joven y que nunca en mi vida había visto. Y esa persona era Dante Urbina. Mi primera impresión al verlo ahí tan joven y desconocido para mí era que que no me acuerdo si utilicé esta palabra, pero algo así de que este chamaco, ¿qué se cree, no? ¿O quién se cree este que viene a debatir con Clavijo? Y luego es católico, pensaba yo. ¿Qué va a aportar un católico a un debate bíblico? Porque ese entonces yo tenía la idea de que los católicos no sabían nada de las escrituras, que podían saber de historia, pero que escrituras no sabían nada. A mí se me hizo sorpresivo que un católico estuviera debatiendo con Clavijo, con un unicitario. De hecho, hasta ahorita es bastante raro que un católico debata con un unicitario. Pero para un anticatólico, como lo era yo, pues era todavía más extraño. Total, dije, bueno, voy a ver este debate, Clavijo lo va a destrozar, de seguro él va a empezar con su soberbia, este católico, va a insultar a Clavijo, va a haber un show ahí. Pasaron los días, o creo que fue como un mes más o menos, y se dio el debate, ¿no? Yo empecé a ver el debate, entusiasmado, y me llegó una sorpresa tan grande porque pasó lo inesperado. Vi a Clavijo como nunca lo había visto, completamente derrotado en todos los sentidos, sin usar historia, sin usar filosofía, con solo las escrituras, jugándole en su propio campo. Vi cómo Dante le dio una cátedra impresionante a Clavijo. Yo, la verdad, no sabía cómo reaccionar porque no solo que un trinitario refutó a Clavijo, fue un católico el que lo hizo. Eso a mí me hizo pensar que si el mayor exponente del unicitarismo en habla hispana fue tan vilmente refutado en un debate, quiere decir que el Espíritu Santo no respaldó sus palabras. El Espíritu Santo no lo acompañó, no habló por él como había prometido Jesús. Pero también entra en conflicto porque ¿cómo es que el Espíritu Santo habló por medio de un católico? Entonces, yo dejé eso ahí, me puse a reflexionar, volví a ver el debate para reflexionar en los argumentos de Dante en sus refutaciones y llegué a una conclusión después de ese debate. Recuerdo que en ese entonces yo iba viajando y entonces el hecho de ir viajando a mí me dio tiempo para pensar demasiado y yo solamente le dije al Señor, no puedo seguir siendo un unicitario, no puedo racionalmente mantenerme aquí como un unicitario. Si espiritualmente no me pude mantener en esos tiempos de aflicción, ahora racionalmente, intelectualmente, tampoco puedo, tampoco puedo. Yo cuando llegué a mi destino en ese viaje,
eh, dije, ¿pero qué hago ahora? ¿De quién me amparo? Ya no soy un unicitario, pero tampoco puedo decirme trinitario porque todavía tengo mis dudas. En ese entonces, yo buscando en Google más artículos de Dante, dije, bueno, si Clavijo tiene artículos sobre unicidad, Dante debe tener artículos sobre el trinitarismo. Entonces yo busqué en Google Dante Urbina, empecé a darle para abajo y me topé con un artículo. Y este artículo, no me acuerdo cómo se titula, pero tenía que ver con unos comentarios acerca del debate, unos comentarios post-debate con Clavijo, donde Dante explicaba las deficiencias de algunos argumentos de Clavijo, cómo ciertos modalistas habían reaccionado, cómo otros lo acusaban de que no utilizaba tanto las escrituras. Eso a mí me pareció bastante loco, ¿no? Porque yo vi que Dante lanzó una infinidad de textos bíblicos. Entonces yo fui leyendo todo el artículo, lo fui leyendo, pero hasta abajo vi que se podía comentar en esa página. La página, ustedes la pueden buscar, es la página de Info Católica. Dante tiene en ese apartado de Info Católica, tiene un blog, y en ese blog tiene diversos artículos, no sobre la Trinidad, pero sí tiene diversos artículos. En la parte de los comentarios, pues yo vi que había muchos comentarios y dije, bueno, quizás pueda que lea mi comentario, y si no lo lee él, pues alguien lo va a leer. Entonces yo le puse un comentario en el que le explicaba esta situación de cómo este debate fue la gota que derramó el vaso, como que ya yo no podía considerarme un unicitario, pero tampoco un trinitario porque seguía con mis dudas. Pero esto fue fruto del debate de Dante. Gracias a ese debate, yo podía decir, ya no soy unicitario. Lo dejé, no tardó nada Dante en contestar. Yo digo que ni la hora tardó en contestar. Yo me volví a meter a los días, pero bueno, ahí aparecen las horas, ¿no? Por eso digo que no tardó ni la hora en contestar. A los días yo fui a revisar por si quizás me había respondido y vi que sí tenía un mensaje de él. Tenía un mensaje de él donde él me estaba explicando una situación bastante hermosa y que aquí yo dije, Dios quiere que yo sea, Dios quiere que yo adore, que lo adore en la Trinidad. Dante me explicaba que unos instantes antes de leer mi mensaje, o incluso antes de que yo lo enviara, él se encontraba escuchando una prédica de Fray Nelson Medina. Y cómo Fray Nelson hablaba de la importancia de nuestras palabras y cómo nuestras palabras muchas veces eh, dejan la semilla aunque no germinen de forma apresurada, pero ahí está la semilla en las personas a las que hemos hablado. Dante me comentó que cuando escuchó eso, él empezó a hacer una oración. Y en esa oración él dijo o le pidió a Dios que se plantara la semilla a todas las personas que escucharan el trabajo que él hacía. Todas las cosas que él hacía, todas las cosas que él predicaba y defendía, él le pedía al Señor que plantara esa semilla en las personas que lo oían. Y Dante me comenta que a los 5 minutos de hacer esa oración recibe mi mensaje. Entonces yo eso lo vi como, ok, mientras yo estaba reflexionando sobre qué debo de hacer, por otro lado del mundo, en Perú, Dante estaba orando por las personas como yo, que lo escuchamos. Y al instante, Dios le responde. Esto yo no lo atribuyo a la casualidad. La verdad sería un incrédulo de primera. No puedo decir que es casualidad. Es más coherente decir que es providencia de Dios. Sí, nosotros aquí le damos una diosidencia. Y bueno, yo cuando leo este mensaje de Dante, me acuerdo que apagué el celular y empecé a rezar. Empecé a decirle a Dios, eh, no recuerdo exactamente la oración, pero le agradecí a Dios. Entre lágrimas le agradecí a Dios. Ahora sé que tú quieres, ahora sé que tú me has respondido. Sé que este tiempo que me comporté como un niño caprichoso reclamándote que por qué no me respondías, en realidad es que estaba sobrando de una manera hermosa, le dije. Ahora sé que tú eres una Trinidad. Ahora sé que tú quieres que esté aquí. Sentía que Dios me decía o me preguntaba que si lo quería conocer en serio, aquí estaba, aquí estoy, me querías conocer, aquí estoy, soy yo, soy una Trinidad. Entonces eso a mí me quebró y me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba ese día, lloré bastante.
Y Dante después me escribió al correo para darle seguimiento a todo esto. Me escribió al correo, me dio su número de WhatsApp y bueno, ahí empecé a conversar con Dante, empecé a hablar con él, le platicaba todas mis dudas, sobre la Trinidad principalmente, y poco a poco se fue afianzando mi fe en el trinitarismo. Cuando por fin yo dije que aceptaba la doctrina de la Trinidad, me quedaba un paso más, porque yo seguía con la duda, bueno, pero Cristo fundó una iglesia, pero hay muchos trinitarios. Los bautistas creen en la Trinidad, los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos. ¿A dónde voy? ¿Ahora qué? ¿Ahora para dónde me dirijo? Y era lo que le pedía a Dios. Dime, ¿para dónde voy ahora? ¿Dónde te puedo adorar plenamente? Ya sé que eres una Trinidad. Ahora, ¿cuál es tu iglesia? ¿Cuál fundaste? Eso a mí me agobiaba muchísimo porque dije, a ver, no me van a dar los años para estudiar todos los libros de todas las denominaciones. Esto no se resuelve solamente con un aspecto intelectual. Tiene que haber una dimensión espiritual que nos guíe a nosotros a la única iglesia que Cristo fundó. Yo tenía mis prospectos. Mis prospectos era, tal vez uno puede pensar que, bueno, esto es bastante infantil, ¿no? Pero pues yo no conocía mucho de teología de otras denominaciones. Una, una denominación era la Iglesia Bautista. ¿Por qué? Porque William Lane Craig era bautista. Entonces yo dije, bueno, William Lane Craig me ayudó cuando yo empecé a dudar de Dios. Él me ayudó, pues bueno, Dios debe estar de su lado también. Dios debe ayudar a William Lane Craig porque ha ayudado a muchas personas. Mi otra opción era el luteranismo. ¿Por qué el luteranismo? Bueno, hasta ese momento, aunque fuera trinitario, yo seguía siendo anticatólico. Y yo decía, bueno, pero es que Dios levantó a Lutero y ayudó a la iglesia de las garras del catolicismo. Bueno, debe estar ahí. Y recuerdo que incluso le escribí a unos luteranos. Hay una página que se llama el Católico Luterano, creo que es el nombre de la página de Facebook. Yo les escribí, les pedí ayuda, jamás me ayudaron. Gracias a Dios nunca me ayudaron. Y bueno, quedó ahí nada más como una opción. Y mi tercera opción era, pues bueno, antes de ser trinitario, mi tercera opción era también el modalismo, pero pues el modalismo quedó descartado con el debate que vi y con la oración de Dante, por supuesto, eso es lo más importante de todo esto. Es muy curioso que incluso después de Dante estar ahí ayudando y todo eso, era tan fuerte tu anticatolicismo que ni siquiera ahí con toda esa evidencia del Espíritu Santo apoyando obviamente el accionar ahí de Dante, ni siquiera en ese momento consideraste el catolicismo. Era fuerte ese anticatolicismo que tenía aquí nuestro hermano Miguel, pero bueno, bendito sea el Señor que nunca se rinde con ninguno de nosotros y bueno, gracias a Dios aquí lo tenemos, ¿cierto? Bueno, mi hermano, entonces continúa a ver. Bien, ya cuando yo no tenía nada más que preguntarle antes sobre la Trinidad, le empecé a hacer esta pregunta. Hermano, ¿sabes qué? Tengo esta situación, yo creo que Cristo fundó una sola iglesia porque es lo que me enseñaron. Creo en una sucesión doctrinal, le llamaba yo, sucesión doctrinal, porque creía que la doctrina debía estar presente a lo largo de la historia. Después Dante me explica que los católicos creen en algo como algo parecido llamado sucesión apostólica, que tiene una dimensión doctrinal también. Bueno, eso también a mí me pareció curioso. Otra cosa curiosa es que a pesar de que yo era anticatólico, creía en la maternidad divina de María. Y eso siendo unicitario, es todavía más raro. Creía en la maternidad divina de María. Por alguna razón, a pesar de todas esas cosas, esas coincidencias, no veía a la Iglesia Católica como una opción para vivir el Evangelio. Dante me predicó, me dijo unas palabras bastante sutiles respecto a la Iglesia Católica. Y yo se lo dije a él, jamás me habían hablado de la Iglesia Católica de una forma tan sutil o tan enigmática, le dije. Y él me contestaba, en efecto, de la iglesia que te estoy hablando que fundó Cristo, es la Iglesia Católica. Fíjate que si me lo hubiera dicho cualquier otra persona, yo hubiera reaccionado de una forma a lo mejor bastante a la defensiva. Pero dije, no puedo reaccionar a la defensiva con la persona que me ha estado acompañando y que aparte Dios lo utilizó para hacer esto
algo tan poderoso como lo que sucedió. Entonces empecé a dialogar con Dante, empezamos a hablar de determinadas doctrinas, empezamos a hablar de ciertos puntos de la Iglesia Católica, le mostraba objeciones que yo tenía, él me las respondía. Bueno, realmente yo a veces le mandaba objeciones a Dante y decía, ¿cómo me va a responder esto? Y me daba respuestas, o sea, realmente estaba subestimando a Dante, hasta la fecha lo seguía subestimando, pero Dante tenía respuesta para todo, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que ya me respondió tantas cosas que yo empecé a ver primero a la Iglesia Católica como una opción viable para vivir el Evangelio. Ya la veía, todavía la veía ya como, al menos Cristo está allí, como está en la Iglesia Bautista, como está en los luteranos. Entonces ahora la Iglesia se sumó una de las opciones, la Iglesia Católica se sumó una de las opciones a la que yo debía ir como la Iglesia que Cristo fundó. Lo primero que hacía yo era ir a la Iglesia Católica, ¿no? Dije, bueno, ya estoy de nuevo en comunión con Dios, estoy orando, pero me falta ir a la iglesia. ¿A qué iglesia puedo ir? Me pregunté. Donde pueda vivir el Evangelio. Como te digo, estaban esas opciones. Pude ir a la iglesia bautista, a la iglesia luterana, pero decidí ir a la iglesia católica. No sé por qué, pero si era de mis últimas opciones, después se convirtió en mi primera opción. Empecé a ir a la iglesia católica, pero yo llegaba a la iglesia y me sentía raro, porque no dimensionaba que estuviera en una iglesia católica después de aborrecerla tanto. Iba y me sentaba hasta atrás, ahora sí ponía atención al sacerdote en sus homilías, no como al principio. Veía que en efecto los sacerdotes no son ningunos ignorantes, también te predican las escrituras, también te hablan las verdades en la cara, también te dicen que si no te pones las pilas te puedes ir al infierno. Y yo pensaba que todas esas cosas las omitían, pero pues era por ignorancia. Poco a poco yo me fui acercando. Si puedo decir qué es lo que me hizo ahora sí ser católico o decir ahora soy católico, fueron dos cosas. Obviamente, detrás de todo esto está la providencia de Dios, ¿no? Dios es primero siempre en mi conversión, pero hablo de puntos doctrinales distintivos del catolicismo. Primero fue la veneración a la Virgen María y en segundo lugar, la Eucaristía. Yo recuerdo que para mí era muy difícil orar a María. Y le decía a Dante, es que no puedo orar a María. Y Dante me decía, es que el rosario es un arma muy poderosa, me decía. La veneración a la Virgen es un arma muy poderosa. Sí, pero es que no puedo, no me sale, ni siquiera sé cómo dirigirme a María. Entonces Dante se tomó ahí la calma y dijo, bueno, lleva tu proceso, ora a Dios, no dejes de orar a Dios nomás. Pero la oración a Dios, curiosamente, me llevó después a tener un sentir de orar a la Virgen María y venerarla. Me empecé a enfocar en las doctrinas marianas y sobre todo en la intercesión de María y cuán poderosa es la intercesión de María. Y después eso me llevó a la cuestión de la Eucaristía, porque yo le decía a Dante, es que fíjate que voy a misa, pero no siento ese amor por la misa. Hay veces en las que no quiero ir a la misa, no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas. Entonces Dante me dijo algo muy interesante. No puedes amar lo que no conoces. Tienes que conocer la misa para luego amarla a la misa. Es San Agustín. Entonces Dante me dijo, lee este libro. Y me acuerdo que el libro que me dio a leer es La Cena del Cordero de Scott Hahn. Yo empecé a leer ese libro y empecé a descubrir una riqueza espiritual y teológica muy profunda. Yo cada que iba leyendo capítulo tras capítulo decía, pero ¿por qué nunca le presté atención a esto? ¿Por qué nunca reflexioné en esto siendo unicitario? Si leía la Biblia día y noche, ¿cómo pasaba por alto estas cosas? En primer lugar era porque... Lo mismo que le pasó al mismo Scott Hahn, que él precisamente es en ese libro donde él narra precisamente que se fue para un templo católico, así como lo que hiciste vos, y se fue a tomar nota de qué era lo que decían y todo lo que le decían empezaba, uy, pero eso está en tal parte de la Biblia, uy, pero eso está en tal parte, uy, esto, y empezó a unirlo todo y digo, wow, es que definitivamente
todo el Apocalipsis, por ejemplo, es una misa. Entonces, era una cosa impresionante. O sea, ese libro es mundial. El que no lo haya leído, de entrada, yo sé que así como Miguel lo mismo lo está haciendo, yo también les recomendamos leer La Cena del Cordero de Scott Hahn. Ese libro es infaltable. Si quieres de verdad conocer lo que es el cielo en la tierra, verdaderamente lo que significa la Eucaristía y su unión, la unión que tiene con uno de los libros más difíciles de comprender de la Biblia, que es el Apocalipsis, ese libro. Aparte que la forma en la que Scott Hahn explica las cosas es maravillosa, o sea, para cualquiera, todo el mundo lo podemos entender de una manera muy sencilla. ¿No, Miguel? Sí, este libro es recomendadísimo. Yo siempre que hablo con un converso del catolicismo, le digo que lea la Cena del Cordero de Scott Hahn. Es infaltable este libro. Entonces, cuando yo empecé a leer este libro, desde el primer capítulo, yo ya empezaba a sentir ese deseo por la Eucaristía. Cada que yo iba investigando cosas nuevas, que iba conociendo cosas nuevas, sentí un deseo profundo de ir y participar de la Eucaristía. Recuerdo que un día yo salgo desesperado de mi casa y dije, este es el momento. Tengo que dar el siguiente paso para ahora sí afianzarme como un católico firme, un católico por convicción. Me acuerdo que lo primero que hice fue hacer un examen de conciencia para confesarme. Hice el examen de conciencia, fui un jueves a la iglesia y me animé a confesarme. Yo le había estado dando muchas vueltas porque ya me daba vergüenza, como no era una práctica que tuviera ni siquiera cuando fui católico, pues me dio bastante pena confesar muchas cosas. Cuando yo llego con el sacerdote, le empiezo a explicar que, pues, que me abandoné la iglesia católica, me fui al modalismo y ahora estoy de vuelta. Yo me esperaba un regaño del sacerdote, pero todo lo contrario, recibí mucha caridad de él. Se notaba impresionado porque era raro que llegara alguien y le dijera eso. Y de hecho me invitó a dar pláticas sobre cómo la devoción a la Virgen y la Eucaristía me habían traído de vuelta a la Iglesia Católica. Yo recuerdo que salí de ahí del confesionario y el sacerdote me había dado una penitencia. Hasta la fecha no sé si hice mal en esto, pero cuando yo salí del confesionario, el Santísimo ya estaba expuesto. Estaba en el altar y yo me acuerdo que salí del confesionario, iba a hacer mi penitencia, pero me le quedé viendo al Santísimo. Lo miraba y pensaba en todas las cosas que leí en el libro de Scott Hahn, pensaba en el tiempo que estuve apartado de la iglesia, en todo lo que me había perdido, la riqueza espiritual de la Eucaristía, de ese hermoso sacramento. Recuerdo que simplemente me arrodillé y no hice la penitencia, no porque no quisiera hacer la penitencia o porque estuviera de rebelde o algo así, porque recuerdo que simplemente empecé a llorar, pero fue un llanto profundo, algo, me sentía realmente compungido por todo el tiempo que estuve fuera de la iglesia y me acuerdo que no paraba de pedirle perdón a Dios por todo lo malo que había hecho de la iglesia, por todo lo que lo había ofendido, por todo el tiempo que estuve alejado de la iglesia católica y le pedía perdón y perdón y perdón y perdón y sentía una contrición que la verdad no he vuelto a sentir así de profunda en mis años como católico. Ahí es cuando yo sentí que el Señor me estaba recibiendo como al hijo pródigo, que sentía que el Señor me abrazaba simplemente por estar ahí frente al Santísimo. Después de eso yo me formé para recibir el sacramento y estaba emocionado. Y conforme iba avanzando, yo me iba poniendo más nervioso y le pedía a Dios que no vaya a ser una tontada de que le muerda el dedo al sacerdote, que se me fuera a caer el pan o algo así. Tenía mucho miedo de muchas cosas, ¿no? De hacer una tontería que le faltara al respeto. Me acerqué y recuerdo que recibí el sacramento con las dos especies, con el pan y el vino, ¿no? Porque por ahí hay uno diciendo que no lo recibimos nunca, pues mi experiencia me dice que sí se recibe también. Entonces, cuando yo recibí el sacramento de la Eucaristía, empecé a sentir ya no una contrición y un dolor o una culpa. Ahora me empecé a sentir muy alegre.
me empecé a sentir aliviado, salí de la iglesia súper feliz. Lo primero que hice fue contarle a Dante: Dante, viví esto, me pasó esto, lo otro, pude confesarme, no me dio miedo, gracias por tus oraciones, por todo lo que has hecho, bla, 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 ¿no? Llené a Dante de mensajes. Y pues por supuesto Dante estaba muy feliz. De hecho, hasta la fecha, ahorita yo considero que Dante es como mi director espiritual, porque siempre acudo a él para todo, para cualquier cosa acudo a él, sean consejos de vida, como si fuera mi papá, o como si fuera mi sacerdote cuando tengo algún problema espiritual, ¿no? Siempre está ahí Dante. Dante es excelente persona. Para los que lo conocemos, sabemos que Dante es excelente persona. Y bueno, ahí yo es cuando sentí que ya era un católico por convicción. Y a partir de ahí yo empecé a vivir mi fe y me despertó ese ímpetu, ese entusiasmo, ese gran amor por defender a la Iglesia Católica. Y desde ese momento creo yo que he empezado a defender a la Iglesia Católica y me he embarcado en la apologética. No como lo esperaba, obviamente no me ponía al tú por tú con protestantes que llevaban tiempo en la apologética, pero con los protestantes que podía hacía mi lucha, ¿no? En ese momento que sabía muy poco. Ya ahorita, gracias a Dios, me ha permitido estudiar teología, he podido conocer a más apologistas católicos, a más teólogos católicos, y eso me ha ayudado a poder seguir avanzando y responder más objeciones. Pero fue un proceso duro esto de la apologética, porque habían momentos, no sé, William, si tú tengas mucho tiempo aquí en YouTube, no recuerdo haberte visto. Hasta hace poco yo veía tus videos, Dante me los recomendaba, de hecho a veces cuando tenía dudas me mandaba un video tuyo y los veía, pero en ese entonces no sé si estabas ahí presente, pero yo no te conocía. Y lamentablemente había una crisis en la apologética católica que a mí me llevó a muchas desesperaciones, porque ya lo que uno conocía como apologética no era realmente apologética, eran chismes, eran peleas, era argüende. Y recuerdo que yo le decía a Dante: oye, hermano, somos la Iglesia de Cristo, ¿por qué no hay buenos apologistas? Los buenos apologistas que yo conozco en ese momento eran José Miguel Arraiz, y no sé cómo se pronuncia su nombre, pero creo que se escribe Anwer o Anwar, Lacat, Tapes Lacat. Anwar. Se dice Anwar. Es compatriota mío también de aquí de Colombia. Bueno, pues ellos dos, Arraiz y Anwar, eran las personas que yo admiraba y decía que eran excelentes apologistas, pero en ese entonces, no sé ahorita cómo estén, ya estaban inactivos, ya no aparecían haciendo apologética, no aparecían en debates. Entonces nada más me quedé con sus artículos del pasado. Y yo le decía a Dante de qué pasa, o sea, ¿dónde están? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué tú no sales y debates con gente si sabes mucho? Pero pues Dante tiene su orden, ¿no? Dante en ese entonces estaba en su etapa de apologética contra los ateos. Y Dante me decía: ten paciencia, no te desesperes, mira, tú sigue leyendo, síguete nutriendo. No, pero es que estoy desesperado porque mira, justo acabo de ver un video del pastor Eduardo Gutiérrez y decía esto, ¿y cómo lo respondo? Y Dante me regañó muchas veces, a Dante lo sacaba de sus casillas a veces porque me decía y repetía: hey, ya te he dicho que primero conoce tu fe católica. Y me recomendaba al padre Pedro Núñez, que precisamente se llama su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Pero yo era muy burro, honestamente. Yo me quería saltar todo el proceso e irme a codear con personas que tenían tiempo en la apologética, y consumía más material protestante y apologética que de los propios católicos, pero era por la misma desesperación de querer conocer qué es lo que dicen, qué es lo que objetan. Es que ese es el tema. Por ejemplo, yo ahorita, empezando octubre, entre el 3 y el 4 de octubre, precisamente vengo a cumplir también años de mi proceso de conversión. Ya van a ser 10 años de haber empezado este proceso mío de conversión. Pero en YouTube, así fuerte, 4 años. 4 años apenas en YouTube. Y eso, que cuando empecé en YouTube, empecé así como con tanta cosa. O sea, hacía un video uno por mes, una cosita así, o sea, no tan constante, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque y eso desde que yo empecé fuerte a formarme en apologética, pero fuerte. Tuve varios profesores
impresionantes también, entre ellos también el mismo Dante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que yo obviamente aprendí eso, de que primero había que formarme y conocer mi fe, o sea, reemplazar toda la basura que yo ya traía aquí del pasado, reemplazarla con la luz de la fe católica. Y eso no se hace en un mes, eso no se hace en un solo año. Entonces, había que vivir el proceso, ¿cierto? Vivir el proceso. Y aún así, fíjate que aunque yo tengo el canal y aunque también formo también de alguna manera en muchas cuestiones de apologética y todo esto, yo no salgo a debatir, yo no debato. Y yo ya he explicado varias veces pues, por las razones pues, por las que no lo hago así de manera pública, aunque ya por ahí tuve un encontronazo con uno de los protestantes conocidos por ahí sobre el tema pues, de la Eucaristía, pero fue casual porque coincidimos simplemente en un canal de un amigo católico y se dio el momento, pero no porque haya sido algo como preparado y entonces vamos a debatir y no sé qué, he podido hacerlo, pero no he querido hacerlo en este momento. He preferido por ahora ayudarle a otros hermanos a formarse en la fe y a conocer la apologética y a conocer las respuestas. Y creo que tampoco está mal, o sea, es que el que estudia y se forma en apologética no necesariamente por obligación tiene que debatir, porque es que la apologética no es simplemente un sinónimo de debate. La apologética es defensa, pero hay muchas formas de defensa. Yo siempre lo he visto como un ejército. Y tú te pones a mirar, hermano, en un ejército, incluso hay, por ejemplo, el que está, por ejemplo, en las telecomunicaciones y hace un servicio en la guerra impresionante, ¿cierto? El que hace los planos hace un servicio para la guerra impresionante. O sea, no solamente los que están ahí peleando cuerpo a cuerpo, sino también los arqueros, los que de lejos están obviamente lanzando las flechas, el que lanza el mensaje, el que interpreta las estrategias del enemigo. O sea, mira que hay muchos flancos de defensa en un ejército. Entonces yo también veo la apologética de esa manera. Hay muchas formas de hacer apologética y de defender la fe católica y no todo tiene que ser simplemente un debate. ¿Sí es? Entonces, en ese sentido es que yo como que fui como comprendiendo eso y me parece que también hay flancos que hay que atender y que si no se atendieran, aquellos entonces que la tendrían también difícil. La tendrían difícil porque entonces estarían peleando solos, sin los que pronto, por ejemplo, estamos haciendo otro tipo de acciones o incluso la iglesia orante que sostiene a los que están obviamente dando la batalla. Sin esa oración de la iglesia como tal, sería muy difícil poder dar una buena defensa, mi hermano. Es muy, muy bonito de la forma en que lo explicas, porque básicamente no excluyes a nadie. Todos se están apoyando en esta batalla contra los opositores de la Iglesia Católica. Y es triste que muchos ni siquiera lo entienden, ¿no? Que llegan a decirte cobarde o cosas por el estilo, simplemente porque no haces lo que ellos quieren. Pero curiosamente, las personas que vienen y le dicen cobarde, aquellos que no van y se ponen a debatir o a hacer, muchas veces que ni siquiera son debates o son debates que no van a ser fructíferos siquiera, no hacen nada por la iglesia, ni siquiera por la suya. Y bueno, no creo que estén en posición de reclamar nada. Y claro, cada área en esta guerra es de suma importancia, ninguna es más importante que la otra. Aquella ancianita que está orando por todos nosotros, por todos los jóvenes, por todos los que hacen apologética, por todos los que estudian, tienen una labor fundamental también en esta batalla. Y me encanta esa forma, te la voy a robar para después que vaya a explicar por ahí. Claro que eso lo aprendí mi hermano de cuenta del proceso de consagración a Jesús por María. Y ese es el campo, hermano, porque es que ahí es hacernos ver hijos predilectos de ella, de la mamá. De hecho, por interno hablamos al respecto, hermano, para que también empiece el proceso. Dante también es consagrado. De hecho, su santo favorito es el santo que instauró el proceso de consagración a Jesús por María, que es San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, si algo por interno lo conversamos. Mi hermano, a mí me parece impresionante este proceso de conversión que has tenido vos, hermano. Pero en ese sentido yo vi que tenías un par o una de esas objeciones duras que tenías entonces contra la fe católica.
Escojamos siquiera en este momento un hermano para que hagamos un ejercicio que me gusta hacer también en este programa, y es el Miguel de hoy. ¿Cómo le contestaría esa duda o esa objeción o qué recomendación le daría a ese Miguel unicitario hermano que tenía, por ejemplo, ese anticatolicismo tan marcado? Escogete una de esas objeciones, hermano, que pronto tenías fuertes contra la Iglesia Católica en ese anticatolicismo tan arraigado que vives, hermano. Y hoy, este Miguel católico, coherente y de convicción, ¿cómo le contestaría a ese Miguel de ese momento? Bueno, como te comentaba, yo no era una persona que se enfrascara tanto en los católicos a pesar del aborrecimiento que les tenía, pero creo yo que podría alcanzar dos, no sé si la segunda cuente como tal, como una objeción, o bueno, sí, podría contar como una objeción. La primera, por supuesto, tendría que ver con la doctrina de la Trinidad, ¿no? Pero en torno a ello habían múltiples objeciones que yo podría lanzarle. Pero como unicitario, mi apologética más que ser ofensiva era defensiva. Defendía la posición unicitaria y en base a ello le iba explicando ciertos textos bíblicos que se interpretaban desde un sentido trinitario, pero que en realidad manifestaban supuestamente el modalismo. Pero la objeción, yo digo, más fuerte que tenía contra los católicos era respecto a los frutos y el escándalo. Creo que eso es puntualmente lo que suele alejar a las personas de la Iglesia Católica. No solamente a los protestantes o a las sectas, sino también a las personas escépticas, a los que pertenecen al mundo secular. La principal crítica que tienen contra la Iglesia es sus pecados. Y uno como, bueno, yo como unicitario, tenía la idea de que si el Espíritu Santo estaba en una iglesia, esa iglesia tenía que manifestar frutos de santidad. Entonces, yo en ese momento era muy arbitrario, ¿no? Porque podía criticar los pecados de la Iglesia Católica, pero si veía los pecados que habían en mi iglesia, era tipo, no, pero es que este no es tan grave. Mira, los sacerdotes allá, cómo abusan de las personas. Mira, lo que hicieron los católicos en la Inquisición. Pero mira lo que los católicos hacen, bla, bla, bla. Pero, y los pecados de mi iglesia los minimizaba. Lo que yo le podría responder al Miguel de ese entonces, pues le podría decir muchas cosas, ¿no? Pero siendo amable con él, le recordaría que Jesús no prometió una iglesia moralmente indefectible. Si no, no habría tenido, Jesús no habría tenido necesidad de venir si todos fuéramos sanos. El médico precisamente vino a los enfermos. Jesús vino precisamente a estos católicos que están enfermos por el pecado. Pero no solamente a los católicos, vino por el mundo entero que está enfermo del pecado. Ya lo dijo Jesús, que era necesario que el trigo crezca junto con la cizaña, porque esa cizaña a su vez nos ayudaría también a nosotros a crecer en las virtudes, en la fe, en la esperanza, en el amor. Sin la cizaña, pues sería muy complicado, ¿no? Crecer en todos estos frutos del Espíritu Santo. Tendríamos que ver entonces a la iglesia como lo que realmente es. El hecho de decir o reclamarle a la iglesia por sus pecados es porque de fondo estamos idealizando a la iglesia como un museo de santos, ¿no? Pero por ahí dicen que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y de este hospital de pecadores salen personas santas. Y en la iglesia católica hay una multitud de santos que yo jamás voy a encontrar en la iglesia unicitaria. Podría incluso decir que entre protestantes históricos, bueno, hay alguno que otro que podemos conocer que es de respetar su forma de amar a Dios, aunque en el fondo estaban equivocados. Pero en el modalismo es muy difícil porque no tienen historia. Ese es el problema con ellos. No tienen historia, no tienen santos. Yo lo invitaría a mirar a la iglesia con misericordia y desde el Evangelio, que el Evangelio nos dice que somos pecadores, pero que somos pecadores redimidos por Cristo y que esto es un proceso espiritual y que yo no soy mejor que ninguno de esos católicos a los que criticaba, soy tan pecador como ellos y probablemente muchos de ellos amaban más a Dios de lo que yo llegué a amarlo,
en esa iglesia unicitaria. En principio, yo creo que esa sería la objeción elemental que le lanzaba a los católicos. No sé, ¿tú qué opines, hermano? Hermano, excelente, me parece una belleza. Yo creo que la única comita que le pondría ahí es que precisamente cuando Jesús llamó y armó esa primera iglesia, llamó no a 12 santos que levitaban de su pureza, de su santidad, pues, y no caminaban, sino que levitaban a ras de piso, pues, no, eso llamó a 12 sinvergüenzas, así de sencillo, así tajante que lo llamó a 12 sinvergüenzas, ¿ya? Tan sinvergüenzas que obviamente tuvieron un proceso de santificación, menos Judas que obviamente se ahorcó, ya después obviamente entró Matías, ¿cierto? Pero de esos sinvergüenzas que ya quedaban 11, cuando a Jesús lo capturaron para vivir todo ese proceso de su pasión, todos salieron corriendo. Esa primera iglesia, todos lo dejaron solo. El único que también salió corriendo, pero que supo para dónde correr, fue Juan, que salió corriendo a los brazos de la mamá. Fue el único que salió corriendo para allá, pero igual lo dejó solo también. O sea, todos salieron corriendo y lo dejaron solo. Juan sí se quedó obviamente al lado de la Virgen María. Y de hecho, por eso es que nosotros decimos, venga, ¿cómo se autodenominaba Juan? El discípulo más amado, ¿sí o no? Y uno le podría preguntar a cualquier hermanito, hermano, por ejemplo, a ese Miguel del Pasado, ¿a ti te gustaría ser un discípulo amado? Obviamente, ¿qué es lo que va a decir cualquier persona que ame a Jesucristo y que quiera vivir el Evangelio? La respuesta obvia va a ser que sí, que quiere ser un discípulo amado, ¿cierto? El discípulo más amado. Pues bien, para poder ser el discípulo más amado, pues hay que imitar al primero que se autodenominó el discípulo más amado. ¿Y qué es lo que hizo Juan para ser el discípulo más amado? Se convirtió en el hijo de María. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y a partir de ese momento, Juan se la llevó a su casa, ¿ya? Entonces, si queremos ser discípulos amados y no un sinvergüenza de los otros que salieron corriendo y todo eso, pues vea, ahí está ella. Así. ¿Y en dónde está ella? Pues en la iglesia católica. Así de sencillo. Así de sencillo, como en Hechos de los Apóstoles, en el momento del Pentecostés. ¿Con quién estaban los apóstoles reunidos orando? Con ella. ¿En qué otra denominación están los discípulos, los apóstoles, los líderes orando en compañía de María? En la iglesia católica. Ningún más. No hay donde más buscarle. Listo. Miguel, mi hermano, para que vamos de pronto aterrizando. Un consejo entonces ya no para el Miguel del pasado, sino para los católicos de hoy en día. Vos que ya venís de ese proceso, hermano, donde no hubo, bueno, obviamente ya al final, pues cuando conociste, pues antes, pero antes de eso, ningún católico conociste que fuera un apologista o un predicador o un católico que conociera a su fe, hermano, y que te hablara de la hermosura de ser católico. Hermano, un consejo para los católicos de hoy en día, con base en esos hermanos del pasado que tú dejaste, hermano, y que muchos de ellos podrían estar necesitando esa compañía, ese acompañamiento, a ese hermano católico que quizás en este momento no le está haciendo caso a las palabras de nuestro primer papa en primera de Pedro 3:15, de que debemos estar siempre dispuestos a dar respuesta de nuestra esperanza. ¿Qué consejo le podrías dar, hermano, a los católicos que en este momento estamos aquí viendo tu testimonio, las personas que están en el chat, las personas que están viendo este momento de entrevista, las personas que lo van a ver más adelante? Un consejo, hermano, para el católico. Bien, para contextualizar estas palabras, quiero decir que cuando yo me empecé a introducir en el mundo de la apologética, que fue mi caso, como te comentaba, me sentía muy afligido por la carencia o la crisis que había de buenos apologistas. Ojo, yo no menosprecio el trabajo de nadie, ¿no? Yo creo que aquel que intenta defender a la iglesia, por más que en algún momento le pueda salir mal o pueda tropezar por ahí, hay que tenerle un espíritu de agradecimiento a esa persona y apoyarla, por supuesto.
pero de plano hay apologistas que se nota que no lo hacen por amor a la iglesia, simplemente les gusta estar peleando o enaltecer su ego. Yo, como te digo, me sentía muy afligido por esto y cuando se lo comentaba a Dante, Dante me dijo unas palabras que a mí me motivaron. Él me dijo, no esperes a la persona ideal, sino sé tú esa persona ideal. Entonces, yo ahí es como que dije, es verdad, si Dios ha levantado grandes apologistas, yo también soy hijo de ese Dios, yo también adoro a ese Dios, ¿por qué no puede hacer lo mismo conmigo? A partir de ahí empecé a dejar de buscar apologistas católicos por todos lados y empecé a enfocarme en yo ser un apologista católico y formarme de una manera decente para hacer ese trabajo que estaba buscando que otras personas hicieran. Entonces, lo que les puedo decir a todos esos católicos que a lo mejor están afligidos, no solamente por la apologética, a lo mejor por problemas litúrgicos, otros que tienen problemas con los tradicionalistas, otros con los que tienen problemas con los modernistas, que tienen problemas con el área filosófica y cómo los católicos nos desempeñamos en esas áreas, a todo aquel que tiene un problema o está afligido por el desempeño de los católicos en determinadas áreas, sean las áreas en las que ustedes se sientan llamados, yo me sentía llamado en la apologética, a todas esas personas les repito las palabras de Dante, no busquen a la persona ideal, sean ustedes esa persona ideal. Entonces, cuando alguien quiera buscar a la persona ideal, los va a encontrar ustedes. Eso es lo que les puedo decir, es el mensaje que les puedo dar. Y por supuesto, para ser la persona ideal, uno tiene que estar en oración, tiene que participar de los sacramentos, confesarse, comulgar y vivir una vida constante como hijo pródigo, porque hay que ser hijo pródigo todos los días, porque pecamos constantemente y todos los días hay que volver a los brazos del Padre. Y recordemos, no es que el Padre esté allá a lo lejos en su casa, simplemente a que esperemos a que lleguemos, a que espere que lleguemos. Si nos acordamos de la parábola del hijo pródigo, el Padre, dice la Escritura, que el Padre miraba a la distancia. Es decir, Dios no está allá en su casa haciendo lo suyo, no, esta es una metáfora, sino que está viendo desde lejos, esperando que nosotros volvamos a sus brazos. Así como el padre del hijo pródigo en la parábola también miraba desde lejos, esperando a que su hijo viniera a sus brazos. Dios también nos está esperando. Amén, totalmente, mi hermano, que definitivamente yo creo que solamente los que hemos sido la oveja perdida somos los que mejor podemos comprender esa parábola. Definitivamente. Mi hermano, de verdad que agradecerte inmensamente que hayas sacado de tu tiempo, hermano, para profundizar con nosotros tu testimonio, porque creo que es de mucha bendición, de muchos frutos. No hay muchos testimonios así, tristemente, en las redes sociales, pues que vengan del unicitarismo, porque creo que cuando hay alguien que está inmerso en una secta es más difícil salir de allí, ¿ya? Sí. Es más fácil cuando hay alguien que de pronto está en una denominación cristiana, trinitaria, que de pronto tiene algunos otros aspectos un poco más en común, pero cuando le viene como una secta, por ejemplo, testigos de Jehová o así, el modalismo como tal, tan arraigado como lo vivías, el mormón, o sea, ese tipo de cuestiones son más difíciles de que alguien pueda salir de allí por todas las prohibiciones, como nos contabas, pues que tienen, toda esa cuestión emocional y psicológica que les meten, no pueden estudiar teología, no se pueden formar en su propia fe, incluso para poderla conocer bien. ¿Por qué? Porque si no, empezarían a ver la verdad y fácilmente se podrían salir. Entonces, mi hermano, verdad que mil gracias, que Dios bendiga de todas formas, hermano, también esa labor que estás haciendo en este momento, que la Virgen María, hermano, te cura en cada momento con su manto maternal, a ti, a tu familia. Ya para finalizar, hermano, unas palabritas entonces finales para despedir a la audiencia y para que obviamente nos despidamos ya de este programa de Preguntando se llega a Roma. Sí, pues la verdad, muchas gracias porque en el video que yo hice hablé sobre todo de mi paso del unicitarismo al trinitarismo, pero hubieron cosas que yo quería contar y se me pasaron a contar, más detalles sobre mi conversión al catolicismo y por supuesto cosas que creo yo que podrían ayudar a todo aquel que también está teniendo este proceso.
La verdad, muchas gracias por permitirme venir a este espacio. No suelo hacer este tipo de cosas, solamente he aparecido en un programa de un amigo. Esta es la segunda vez, así que si me notan o me notaron algo nervioso por ahí que titubeo, bueno, ténganme paciencia que me voy introduciendo a este mundo. Espero poder seguir colaborando en la labor que están haciendo ustedes. Yo la verdad no me quería quedar sentado todo el tiempo en la banca y era algo que también le decía a mi hermano Dante, no quiero estar aquí todo el tiempo, quiero unirme a la batalla también con ustedes porque si ustedes están dando la cara, yo quiero estar ahí, aunque sea de lejitos, pero apoyándolos. Entonces agradecería muchísimo su oración y pues a usted, hermano William, que me hablara y me comentara sobre esa consagración a la Virgen porque la he querido hacer muchas veces, pero siempre se me interpone algo y por ahí quedó mal. Entonces, si me siento acompañado de alguien, o si usted conoce un grupo donde hagan ese tipo de consagraciones, pues yo quedo en total disposición. Yo la estoy dictando aquí en el canal, hermano. Entonces, hágale que vamos a hacer un intensivo con usted, mi hermanito, pues para que se ponga al día y para que pueda consagrarse a Jesús por María, hermanito, para que se vuelva otro guerrero, otro hijo de la Inmaculada. ¿Listo? Vamos a hacerle con toda. Bueno, mis hermanos, gracias también a todos ustedes por sus comentarios, por estar aquí presentes, por sus oraciones. Ya también desde ya vamos a estar orando también, hombre, por Miguel, por su familia, por este proceso que está viviendo, por los frutos de este testimonio, que sean de mucha bendición para las personas que están viendo. Si alguna persona puede estar teniendo o pasando por alguna circunstancia similar a la que obviamente atravesó Miguel, bueno, yo sé que ver un testimonio de alguien con el que uno se puede obviamente como identificar es muy, muy, muy valioso y es muy positivo. Entonces, mis hermanos, ayúdenos con su like, con sus comentarios y muy especialmente compartiéndole ese testimonio a muchas personas para que de alguna manera pueda llegarle a esa personita que quizás en este momento pueda estar necesitando esas palabras que Miguel ha compartido con nosotros el día de hoy. Recordemos que compartir también es evangelizar. Bueno, mis hermanos, me despido como siempre, aquí de la mano de mi gran amigo San Agustín y el amigo que tiene Miguel allá atrás que llama One Piece, yo también me lo veía. Entonces, de aquí de la mano de mi gran amigo San Agustín, les digo que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.